¿Alguna vez sentiste que te traicionaron las dos personas que más amabas? Yo sí. Me llamo Gracielita, y esta es la historia real de cómo mi esposo me rompió el corazón, y mi propia madre me dio la espalda. Pero también es la historia de cómo aprendí a sanar, a luchar, y a no quedarme callada nunca más. Si estás aquí, es porque algo en tu alma busca respuestas, consuelo o fuerza. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede cambiarte la vida. Y si valoras estos relatos reales que nacen desde lo más profundo del alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada historia es un abrazo para el corazón. Y una voz para quienes ya no quieren callar. Suscríbete ahora. Y acompáñame a descubrir la verdad de Doña Gracielita. ¡Empezamos! Mi nombre es Gracielita. Hoy tengo 86 años, y aunque mi cuerpo ya no corre como antes, mi corazón todavía guarda una llama viva que no se ha apagado con los años. Estoy sentada en mi sillón de mimbre, junto a la ventana que da al jardín. Las rosas que planté con mis propias manos siguen floreciendo, aunque algunas se doblen con el peso de los años, igual que yo. Pero lo que te voy a contar hoy no son flores ni cuentos de hadas. Es la verdad. Es mi verdad. Es la historia que muchos no conocen, porque por mucho tiempo la guardé como un secreto, como un cuchillo enterrado en el pecho. Y hoy, por fin, siento que llegó la hora de hablar. Que mi voz tiemble si quiere, pero que no calle más. Porque esta es la historia de cómo me traicionaron dos de las personas que más amaba en el mundo, mi esposo y mi propia madre, una joven llamada Gracielita. Tenía apenas 19 años cuando conocí a Ernesto. Alto, elegante, con una sonrisa que parecía hecha para las novelas. Trabajaba como contador en el mercado municipal y yo vendía pan dulce en el puesto de mi madre, doña Matilde. Mi madre era una mujer dura, de esas que pocas veces abrazan. Nunca supe si era por lo que le tocó vivir o por cómo estaba hecha por dentro. Pero cuando vio que Ernesto me cortejaba, de pronto se volvió dulce, amable, incluso encantadora. Le ofrecía empanadas, lo invitaba a sentarse, le preguntaba por su familia. Yo me sentía feliz, ilusionada, creyendo que todo en la vida empezaba a alinearse. Y como no ilusionarme, si Ernesto me escribía cartas perfumadas, me recitaba poemas, y me hablaba de un futuro juntos, con hijos, con casa y con una vida tranquila. Te voy a cuidar como a una reina, Gracielita, me decía, mirándome con esos ojos miel que tanto me confundieron. Y así fue como, después de solo 8 meses, nos casamos. Señales que no quise ver. La luna de miel duró poco. A las pocas semanas de casados, Ernesto empezó a cambiar. Ya no me escribía poemas. Ya no me miraba como antes. Pasaba más tiempo en casa de mi madre que conmigo. «Es que tu mamá cocina mejor que tú, Gracielita», me decía riendo. Pero había algo en su risa que me dolía. Algo que no era broma. Y mi madre se comportaba de forma extraña. Se arreglaba más. Se ponía vestidos que yo no le había visto desde que era niña. Reía fuerte con Ernesto. Lo tocaba mucho. Y yo cerraba los ojos. Porque a veces es más fácil fingir que todo está bien que enfrentar lo que no queremos ver. Hasta que un día, lo vi. Volví temprano de la tienda. Abrí la puerta de su casa, que se suponía que debía estar vacía. Y ahí estaban. Mi madre. Mi esposo. En la cocina. Abrazados. Besándose. No fue solo el beso. Fue la risa después. Fue la traición en sus ojos. Fue que no dijeron nada. No se explicaron. Solo me miraron. Y el silencio fue más cruel que cualquier palabra. El abismo. No grité. No lloré. Me fui caminando. Despacio. Como si mis pies ya no supieran correr. Me senté en una banca del parque, como una estatua rota. Y ahí, en medio del atardecer, entendí que todo mi mundo se había desmoronado. Durante semanas no hablé con nadie. Dejé de comer. Dejé de soñar. Dejé de creer. Mi madre vino a buscarme una vez.
Me dijo que no era lo que parecía. Que yo no sabía lo que necesitaba un hombre de verdad. Que ella solo quería protegerlo de mí, y fue en ese momento cuando me convertí en la mujer que soy hoy. Porque entendí que ya no tenía nada que perder. Ni esposo. Ni madre. Ni futuro. Pero también entendí algo más: a veces, para sobrevivir hay que volver a nacer. Mi renacer. Me fui del pueblo. Con nada más que una maleta, un poco de dignidad y un corazón que latía aunque doliera. Me instalé en un barrio humilde de la ciudad. Trabajé como costurera. Vendí empanadas. Lavé ropa ajena. Pero nunca más permití que me arrebataran la esperanza. Conocí mujeres fuertes. Mujeres que también habían sido traicionadas, golpeadas, silenciadas. Con ellas lloré, con ellas sané. Y con ellas aprendí que no estaba sola. Los años pasaron. Me volví abuela. Mis hijos, frutos de una vida nueva que Dios me regaló, nunca conocieron a Ernesto ni a mi madre. Nunca quise que crecieran con el veneno de aquella traición. Yo construí otra historia. Con esfuerzo. Con lágrimas. Pero también con risas. Y hoy, cuando los veo crecer, cuando escucho sus voces llamándome abuelita Gracielita, sé que todo valió la pena. El perdón que me salvó. ¿Perdoné? Sí. No por ellos. No porque lo merecieran. Sino por mí. Porque entendí que vivir con odio es como beber veneno esperando que el otro se muera. Perdoné para poder dormir. Perdoné para poder abrazar a mis nietos sin rencor en el pecho. Perdoné para volver a amar. Nunca volví a saber de Ernesto. Supe que anduvo de casa en casa, solo. Y mi madre falleció sin que nos volviéramos a ver. Me dejó una carta que nunca abrí. Porque hay heridas que se cierran, pero no se abren otra vez. Si estás pasando por algo parecido, si tú, hija o nieta que estás leyendo esto, estás viviendo una traición, un dolor profundo, una injusticia que parece insoportable, quiero que sepas algo: vas a sobrevivir. No importa quién te falló. No importa si fue quien más amabas. Tú tienes dentro de ti una fuerza que aún no conoces. Y aunque el alma se te parta en 1000 pedazos, puedes recogerlos y armarte de nuevo. Diferente, sí. Pero más fuerte. Porque yo, doña Gracielita, que un día fui traicionada por mi esposo y por mi propia madre, hoy te lo digo desde la cima de mis años. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de recordar quién eres y de no dejar de amar jamás. Han pasado muchos años desde aquella traición. Ya había hecho las paces con mi historia. O al menos eso creía. Porque hay recuerdos que duermen como lobos, pero basta una brisa, un temblor, una sombra, y despiertan. Fue una tarde cualquiera. Mi nieta menor, Anabel, estaba jugando con sus muñecas en la sala. Yo bordaba en mi mecedora. El reloj marcaba las 4:17 de la tarde. Lo recuerdo bien, porque en ese instante alguien golpeó la puerta. 3 golpes suaves. Seguidos. Como si quien tocaba no supiera si debía hacerlo. Me levanté despacio. Abrí la puerta y el aire se me fue del pecho. Era él, Ernesto, mi ex esposo. El hombre que rompió mi alma estaba ahí. Más viejo. Más delgado. El cabello blanco, la mirada hundida. Y sin decir palabra, me miró como si no esperara perdón, solo un poco de piedad. Gracielita, dijo, con esa voz que alguna vez me juró amor. Y por un instante me temblaron las manos. La silla vacía. No sé por qué lo dejé pasar. Tal vez porque ya no tenía miedo. O porque en el fondo, algo en mí necesitaba cerrar ese capítulo con mi propia voz. Se sentó en la misma silla donde años atrás me había prometido que jamás me haría llorar. ¡Qué ironía! He estado enfermo, me dijo, no me queda mucho tiempo. Yo solo lo miré. No respondí. El silencio era mi única defensa. No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco.
Vine porque tenía que decirte algo antes de irme de este mundo. Annabel entró corriendo y se quedó mirando al hombre. Él la observó con ternura, y cuando la niña salió de nuevo, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tienes nietos?, le pregunté. No, ni hijos ni esposa. Después de ti, todo fue cuesta abajo. Me fui perdiendo. A tu madre la cuidé hasta el final, pero ella también me pidió que viniera. Antes de morir, me rogó que te dijera la verdad. Ahí fue cuando mi corazón se tensó como cuerda de violín. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿No la había vivido yo en carne y hueso? Ernesto sacó una hoja doblada de su bolsillo. Esto es la carta que tu madre te dejó. Jamás la abriste. La tuve todos estos años. Y ahora que estoy al final del camino, siento que es lo único que puedo darte. La carta que cambió todo. Yo no quería leerla. ¿Después de tanto? ¿Después de todo? Pero algo en su forma de entregármela, algo en sus ojos cansados, me hizo aceptarla. Esa noche, después de acostar a mis nietos, me senté sola en la cocina. La carta era de puño y letra de mi madre. Decía así: hija mía, si estás leyendo esto, es porque finalmente te animaste a saber la verdad. Nunca esperé que me perdonaras, pero hay algo que no sabes. Aquel día en la cocina, yo no lo besé primero. Fue él. Me manipuló. Me dijo que tú ya no lo amabas, que te estabas viendo con otro hombre. Me confundió, me engañó, me hizo sentir que solo él podía cuidarte, que tú eras demasiado joven para saber lo que necesitabas. Fui débil. Estúpida. Culpable, sí. Culpable, pero no de traicionarte desde el principio. Fui traicionada también, y luego me dejé arrastrar por el orgullo, por la vergüenza, por no querer quedar como la madre que perdió el rumbo. Intenté acercarme a ti. Pero tú te cerraste, con toda razón. Te vi rehacer tu vida desde lejos. Y me dolía. Pero a la vez me sentía orgullosa. Fuiste más fuerte de lo que yo fui jamás. Si aún me odias, está bien. Pero si hay una parte de tu alma que pueda sanar, entonces deja que esta carta no sea una herida, sino una llave. Te amé mal. Pero te amé, tu madre, Matilde. Lloré como no lloraba desde hacía décadas. No por ella. No por Ernesto. Por mí. Por la Gracielita que un día creyó que ya no valía nada. Por la joven que tuvo que aprender a vivir sin respuestas. Por la mujer que por fin entendía que, incluso en la traición, hay matices. El adiós que liberó. Días después, Ernesto volvió. Le serví café. Nos sentamos. Le conté que leí la carta. Y por primera vez, hablamos como dos almas rotas que ya no tenían nada que esconder. ¿Sabes?, le dije. Ya no te odio. Pero tampoco te amo. Solo te libero. Él cerró los ojos y asintió. Me tomó la mano y por primera vez supe que su arrepentimiento era real, aunque inútil. Murió ese mismo invierno. Me enviaron una carta de su hermana. Me dijo que en sus últimos días hablaba de mí. Y que pidió ser enterrado con la carta de mi madre en el pecho. La vida sigue, pero diferente. Hoy, cada vez que paso por el jardín y veo mis rosas, pienso en todo lo que florece aunque parezca imposible. Pienso en el dolor, sí, pero también en la paz que se alcanza cuando una decide no dejar que el pasado sea una cadena, sino una escalera. Mis nietos me preguntan por qué siempre les digo que amen con el corazón en alto, pero con los ojos abiertos. Y yo les sonrío. Porque no todo lo que brilla es oro, pero tampoco toda traición significa el final. Yo, Gracielita, fui traicionada por mi esposo y por mi madre, pero también fui redimida por la vida. Y al final, la historia no se trata de ellos, se trata de mí, de cómo me levanté, de cómo seguí, de cómo amé incluso después de tanto dolor, y de cómo hoy me miro al espejo y me digo, lo lograste, vieja. Lo lograste. Una mirada que conocía el dolor. Era una mañana de abril, tibia y callada.
Yo estaba sentada en mi banco favorito del parque, uno pintado de verde musgo, medio despintado por los años, pero firme como una verdad que no se rompe con el tiempo. Ahí me gustaba llevar mi termo con café, mirar las palomas y a veces conversar con Dios en silencio. Fue entonces cuando la vi, una mujer joven, de unos 30 y tantos, sentada en el banco de enfrente. Tenía los ojos hinchados. No lloraba, pero se notaba que había llorado tanto que ya no quedaban lágrimas. Miraba al suelo como si le pesara el mundo entero. Por alguna razón, sentí que debía acercarme. Tal vez porque esa mirada yo ya la había tenido alguna vez. Me levanté con mi bastón, despacio. Crucé el caminito de tierra y me senté a su lado, sin decir palabra. Solo dejé que el silencio se acomodara entre las dos como una manta compartida. Después de un rato, me miró. «¿La conozco?», me preguntó, confundida. Tal vez no respondí, pero yo a ti sí. «¿Cómo?». «Porque yo también fui tú cuando pensé que el mundo se me caía encima y nadie me iba a rescatar». Ahí fue cuando su rostro se quebró. Lloró. Lloró como si se abriera una presa, y me dejó tomarle la mano. Se llamaba Clara. En la siguiente hora me contó su historia. Se llamaba Clara. Casada hacía 10 años. 2 hijos pequeños. Su esposo la había dejado por otra mujer, y para colmo, su madre le había dicho que la culpa era suya. Que había descuidado su hogar, que era una fracasada, que no servía ni para mantener un matrimonio. Mi corazón se apretó. Era como si la vida me pusiera un espejo de otro tiempo. Levanté la mirada al cielo. Le di gracias a Dios. Porque entendí que esa mañana no había sido casualidad. Clara había sido enviada a mí como una misión. «Clara, ¿quieres escuchar una historia?», le dije. Ella asintió, y así le conté la mía. Desde el principio, sin esconder los pedazos rotos, le hablé de Ernesto. De mi madre. De la traición. De la carta. De los años oscuros. Y también del renacer. El cuaderno rojo. Clara volvió al parque los días siguientes. Siempre al mismo banco. Y así nació algo nuevo entre nosotras, una especie de hermandad invisible de abuela y nieta del alma. Un día le llevé un cuaderno. Era rojo, con flores bordadas. «Este cuaderno es para ti», le dije. «¿Y qué hago con él?». «Lo que hice yo. Escribe tu historia. Aunque duela. Aunque no tenga final feliz. Porque algún día, te prometo, vas a volver a leerla y no vas a llorar. Vas a sentir orgullo». ¿Orgullo de qué? De no haberte rendido. Clara se transformó. Pasaron los meses. Clara empezó a cambiar. Cortó su cabello, encontró trabajo y poco a poco empezó a levantar la mirada. Una tarde llegó al parque vestida de azul, con una sonrisa tímida. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Doña Gracielita, dime, hija, gracias por no dejarme caer. Yo solo te tendí la mano, Clara. Fuiste tú la que decidiste levantarte». Ese día entendí que el dolor, cuando se comparte con amor, se convierte en medicina. Y también entendí que mi historia no fue en vano. Que cada lágrima que derramé tenía un propósito. Porque si yo no hubiera vivido lo que viví, ¿cómo habría podido salvar a Clara? El legado. Hoy, Clara da charlas a otras mujeres. Les habla de fortaleza, de sanación, de cómo reconstruirse después de una traición. Y siempre cuenta la historia de una viejita que conoció en un banco verde del parque. Una viejita que le contó su propia historia y que le devolvió las ganas de vivir. Y yo, desde mi rincón, la miro con orgullo. Porque ahora sé que cada cicatriz que cargo fue una puerta. Una puerta que abrí para que otra pudiera cruzarla sin miedo. Mi historia no fue solo mía. Fue para otras. Fue semilla. El banco sigue ahí. A veces vuelvo al parque. Me siento en el mismo banco verde. Algunas mujeres se sientan a mi lado. Me miran. Me cuentan cosas. Y yo las escucho. Como una abuela que aprendió a abrazar con la historia. No con el juicio. Porque al final, hija mía, lo más poderoso que puedes hacer con tu dolor es convertirlo en luz para otra. Yo soy Gracielita.
la que fue traicionada por su esposo y por su madre, pero también la que eligió perdonar, sanar, contar y acompañar. Y si tú estás leyendo esto, llorando en silencio, preguntándote si vas a poder salir adelante, te digo algo desde lo más profundo de mi alma. Sí. Vas a poder. Y un día, como yo, vas a ayudar a alguien más a hacerlo también. Una carta inesperada. Un año después de aquel primer encuentro en el parque, Clara y yo nos convertimos en algo más que amigas. Éramos como dos generaciones unidas por una misma cicatriz y por un mismo propósito: sanar a otras mujeres rotas. Una mañana llegó una carta a mi casa. Estaba escrita a mano, con tinta azul y letra temblorosa. Provenía de un pueblo llamado Los Sauces, donde una pequeña organización comunitaria ayudaba a mujeres víctimas de violencia. La carta decía: Doña Gracielita, hemos escuchado de usted. Alguien nos habló de su historia y de la de Clara. Aquí hay muchas mujeres que necesitan escuchar palabras como las suyas. ¿Vendría a visitarnos? Le mostré la carta a Clara y me miró con los ojos brillantes. Vamos, me preguntó, y sin pensarlo más hicimos las maletas. El viaje. Tomamos un autobús polvoriento que serpenteaba entre montañas. Yo llevaba mi bastón, una bolsa con mi cuaderno rojo, unas mantitas y el rosario que me regaló mi abuela. Clara llevaba libros, hojas, lápices y una caja con pañuelos. Al llegar a Los Sauces, nos recibió una mujer llamada Petronila, con las manos arrugadas y el corazón herido. Gracias por venir, nos dijo, aquí hay muchas que ya no creen en ellas mismas. Clara me miró y me susurró: es como mirar nuestro pasado en muchas caras a la vez. Y ahí supimos que no habíamos ido a dar charlas. Habíamos ido a dar esperanza. Las voces de las heridas. Las mujeres comenzaron a llegar. Primero con desconfianza. Después, con silencios. Y luego, con lágrimas. Había una que había sido traicionada por su hermana. Otra, abandonada con 3 hijos. Otra más, que nunca pudo hablar porque su familia la mandó a callar desde niña. Todas cargaban culpas que no eran suyas. Historias que las habían convencido de que algo debieron hacer mal. Clara abrió su cuaderno rojo. Yo tomé la palabra, y les dije: yo también pensé que el dolor me había vencido. Pero aprendí que el dolor no es el final. Es el inicio de una reconstrucción si eliges no rendirte. Una mujer rompió en llanto y gritó: pero nadie me ha creído nunca. Me acerqué, le tomé las manos y le dije: hoy te creemos. Y no estás sola. Ese fue el día en que algo se rompió, para sanarse. Nos convertimos en faro. Nos quedamos en Los Sauces una semana. Organizamos círculos de palabra. Llevamos papelitos para que escribieran lo que jamás habían podido decir. Encendimos una vela por cada nombre olvidado. Les enseñamos a abrazarse a sí mismas. Antes de irnos, una niña se acercó y me preguntó: ¿usted es una abuelita mágica? Yo reí: no, mi amor. Solo soy una abuela que decidió no dejar que el dolor me apague. Esa noche, Clara me dijo: Gracielita, ¿y si no paramos aquí? ¿Cómo? ¿Y si vamos a otros pueblos? Hay tantos que necesitan escuchar que se puede volver a vivir. Y así nació nuestra misión, el cuaderno viajero. Desde entonces, comenzamos un recorrido. Pueblo por pueblo. Calle por calle. A veces con pasajes regalados. A veces a pie. Clara llevaba el cuaderno rojo, que ya no era suyo, era de todas. Cada mujer que sanaba dejaba una frase, un testimonio, una herida cerrada. Y el cuaderno se volvió sagrado. La traición se transformó en propósito. Una tarde, mientras mirábamos un atardecer en el cerro de San Marcos, Clara me dijo: ¿alguna vez pensaste que ibas a llegar tan lejos, después de lo que viviste? Suspiré. Y le respondí: nunca. Pero ahora sé que la traición más grande que viví fue el inicio del camino más poderoso de mi vida. Si Ernesto y mi madre no me hubieran herido, tal vez yo no estaría aquí, ayudando a sanar a tantas. Entonces agradeces lo que pasó. No lo agradezco. Pero lo transformé. Y esa, mi niña, es la verdadera victoria. La noche de las velas,
En un pueblo sin nombre, organizamos una ceremonia. Cada mujer traía una vela y decía en voz alta: «Yo no soy lo que me hicieron, soy lo que decidí hacer con eso». Cuando fue mi turno, encendí mi vela y dije: «Soy Gracielita». Me traicionaron. Me abandonaron. Me quebraron, pero aquí estoy, de pie, sanando, contando, iluminando. Las lágrimas rodaban, y entendí que la oscuridad nunca pudo apagar mi luz. Un mensaje para ti. Tal vez tú estás leyendo esto ahora mismo, con el corazón roto. Tal vez crees que no puedes seguir. Que lo que viviste es demasiado para perdonar. Para sanar. Para contar. Y desde esta historia que ya no me pertenece solo a mí, te digo esto: tú también puedes convertir tu herida en legado, tu llanto en llamado, tu noche en puente. Si Gracielita pudo, tú también. Invitación a la ciudad. Una tarde nublada. Clara y yo estábamos en el patio de una pequeña casa de adobe en las afueras de Santa Brígida, cuando sonó mi teléfono. Era una joven de voz firme y corazón tembloroso que decía representar una fundación en la capital. «Doña Gracielita, hemos escuchado de usted y de su cuaderno rojo. Queremos invitarla a un evento donde hablarán mujeres líderes. Hay políticos, empresarios y medios de comunicación. Sería importante que compartiera su historia». Y la de Clara. Miré a Clara, que ya sabía lo que yo iba a decir. Aceptamos, dijimos al unísono, pero no sabíamos que íbamos al lugar donde más nos iban a querer callar. Rostros fríos, trajes finos. Cuando llegamos a la ciudad, todo era elegante. Autos lujosos, edificios altos, luces blancas y cafés donde nadie sonreía. En el evento, nos pusieron en la última mesa. Nos ofrecieron agua con gas, pero nadie nos miraba a los ojos. Al iniciar el foro, una mujer de corbata dijo: «Hoy escucharemos a personas que han hecho pequeñas contribuciones sociales». Pequeñas. Así dijeron, como si sanar almas fuera algo chiquito. Cuando me dieron la palabra, tomé el micrófono. Vi a mujeres jóvenes con los ojos llenos de miedo. Y dije: «Yo no vengo de una universidad. Vengo de la traición. Vengo del abandono. Vengo del fango. Pero aquí estoy, con 83 años, diciéndoles que la vida se puede reconstruir. Que una abuela con un cuaderno rojo puede hacer más que muchos discursos vacíos». Algunas aplaudieron. Otros torcieron la boca. El intento de destruirnos. Esa noche, mientras dormíamos en una pensión humilde de la ciudad, alguien entró a nuestra habitación. No robaron dinero. No tocaron los teléfonos. Se llevaron el cuaderno rojo. Cuando Clara lo descubrió, gritó como si le arrancaran el alma. Corrimos por las calles como dos locas buscando en basureros, preguntando en la recepción, llorando entre autos. La ciudad parecía reírse de nuestra desesperación. Pero en medio del caos, una niña nos reconoció en una esquina. «Son las abuelas del cuaderno rojo». Sí, dije, con la voz hecha pedazos. Vi a un señor tirarlo detrás de ese contenedor. Corrimos. Y allí estaba. Mojado. Sucio. Pero intacto, como nosotras. No lo pudieron callar. Esa misma noche, en vez de regresar a casa, fuimos a la televisión. Una periodista independiente había escuchado lo sucedido y nos invitó en vivo. Clara, con el cuaderno rojo en brazos, lo mostró frente a las cámaras. Intentaron destruir esto porque le tienen miedo a lo que no pueden controlar. Pero aquí están las voces de mujeres que sobrevivieron, sanaron y se levantaron. Yo me acerqué al micrófono y dije: «Los que nos han querido callar han olvidado que el eco de una mujer rota que se levanta hace más ruido que 1000 discursos de poder». Esa entrevista se volvió viral. No porque habláramos perfecto, sino porque hablamos con el alma. Mensajes de todo el mundo. Desde ese día, comenzaron a llegarnos cartas, correos, vídeos. Una mujer desde Venezuela. Vi a mi madre llorar por primera vez escuchándola. Gracias. Una joven desde Francia. Mi abuela me crió. Escucharla me hizo sentir abrazada por ella. Un niño desde Guatemala. Gracias, abuelita Gracielita. Mi mamá volvió a sonreír.
y nos dimos cuenta de que el cuaderno rojo ya no era de papel. Era un puente entre corazones. El regreso triunfal a los sauces. Volvimos a donde todo comenzó. Petronila nos recibió con lágrimas. Y toda la comunidad nos abrazó. Nos entregaron una caja. Adentro había una réplica tejida del cuaderno rojo. Cada mujer había bordado una palabra: esperanza, perdón, furia, luz, cicatriz, amor. Clara lloró por media hora. Yo solo dije: nadie puede destruir lo que ya vive en tantas almas. ¿Y ahora? A veces me preguntan qué haremos ahora. Si vamos a retirarnos. Si no nos cansa tanto viaje. Tanta emoción. Tanta memoria rota. Y yo les contesto: me traicionaron, sí. Me quisieron enterrar. Pero olvidaron que una semilla traicionada se convierte en bosque cuando decide crecer. Mientras me quede voz, mientras el cuaderno rojo tenga espacio, mientras Clara me siga tomando de la mano, no pienso detenerme. Desde la herida, florecí. Hoy, después de tantos años, sentada bajo la sombra de un viejo árbol en mi jardín, con el cuaderno rojo sobre las rodillas arrugadas, les confieso algo: la traición fue lo más doloroso que viví, pero también fue lo más transformador. Mi esposo me destrozó el alma cuando eligió a otra mujer a mis espaldas. Mi propia madre, esa que me dio la vida, me la arrancó poco a poco con su silencio y complicidad. Me vi sola. En ruinas. Casi me dejo morir. Pero no lo hice, porque una tarde Dios me puso a Clara en el camino. Y porque entendí que una abuela con cicatrices puede convertirse en el faro de muchas otras que aún caminan a oscuras. Pergamino. ¿Qué pasó con Clara? Clara dejó de ser una niña quebrada y se convirtió en una mujer sanadora. Terminó su secundaria gracias a becas donadas por mujeres que conocieron nuestra historia. Estudió psicología. Y hoy, junto a mí, coordina una red de apoyo llamada la Red de los Cuadernos Rojos, un espacio donde miles de mujeres de habla hispana comparten su verdad sin miedo. Ella me llama mamá del alma. Y yo le digo mi resurrección. Carta de amor. ¿Qué pasó con mi madre? Mi madre, doña Teresa, murió hace 4 inviernos. En su lecho de muerte, me llamó. Perdóname, Gracielita, me dijo, con la voz apagada. Nunca supe cómo protegerte. Tenía miedo de quedarme sola. Yo tenía lágrimas en los ojos. Pero no odio. Te perdono, mamá. Porque yo aprendí a ser la mujer que tú no pudiste ser. Le tomé la mano. Y esa noche cerró los ojos para siempre. No me alegró su partida. Tampoco me dolió tanto como antes. Solo sentí paz. Porque finalmente comprendí que ella también fue víctima de su época. De su miedo y de un mundo que no enseñaba a las mujeres a decir no. Balanza y mi ex esposo. A él no lo volví a ver jamás, pero un día me contaron que lo encontraron solo, enfermo, arruinado. ¿Me alegré? No, solo pensé: cada quien cosecha lo que siembra. Y yo sembré cicatrices, pero también sembré coraje y me florecieron alas. Libro cerrado. Y el cuaderno rojo, aquel cuaderno que un día empecé con rabia, hoy es un símbolo sagrado. Ya no es solo mío. Está lleno de cartas de mujeres que dijeron me pasó lo mismo, de niñas que se atrevieron a contar secretos que las quemaban por dentro, de abuelas que alzaron la voz después de 60 años de silencio. Un día lo vamos a dejar en una caja especial, sellada y protegida. Será enterrado bajo el árbol del perdón, un nogal que plantamos Clara y yo en un pequeño jardín comunitario, en el corazón del pueblo. Allí muchas mujeres vienen a sentarse, a llorar, a leer, a escribir, a sanar. Globo terráqueo que muestra América. ¿Qué pasó con nuestra historia? Se convirtió en documental, en obra de teatro, en canción, en podcast, en taller. Mi historia, la de una abuela traicionada, llegó a universidades, cárceles, comunidades indígenas, conventos, hogares de acogida y hasta palacios. Un día, una joven presidenta me abrazó y me dijo: «Usted me recordó porque quise cambiar el mundo». Gracias, Gracielita. Y yo le contesté: entonces no me agradezcas, haz que ninguna niña vuelva a ser silenciada. ¿Y ahora qué? Ahora estoy vieja, sí, tengo las piernas lentas, pero el alma más viva que nunca. Hay días que me duele el cuerpo, pero el corazón me arde de ganas de seguir diciendo verdades.
Tengo un nuevo cuaderno. Esta vez es verde. Y se llama Cartas para las que vienen después de mí. Porque aunque yo ya haya vivido mi guerra, sé que hay muchas niñas, adolescentes y mujeres que están empezando la suya. Y quiero que, cuando sientan que se ahogan, escuchen mi voz susurrándoles. No estás sola, hijita. Yo pasé por ahí. Y salí. Y tú también vas a salir. La traición me partió en 1000 pedazos. Pero no fue el final. Fue la puerta a mi propósito. Mi esposo me enseñó lo que no quiero en un amor. Mi madre me enseñó lo que una hija merece. El silencio me enseñó el valor de hablar. Y el dolor me enseñó el valor de sanar. Hoy soy vieja, pero si me volvieran a romper, volvería a reconstruirme, porque soy raíz, soy fuego lento, soy voz de muchas. Y si tú estás leyendo esto, mujer que llora en secreto, recuerda, no fuiste hecha para vivir rota, fuiste hecha para renacer, como yo, como tantas, como todas. Gracias por escucharme, gracias por no rendirte. Y si un día necesitas hablar, búscame donde las mujeres sabias se reúnen, allí donde los cuadernos rojos nunca se cierran. Allí estaré yo, tu abuela, Gracielita.